En las elecciones del pasado 20 de octubre, Evo Morales ganó de una manera contundente las elecciones. Sacó un 47,01 frente al 36,51 de su adversario. Carlos Mesa dice la Constitución y la ley electoral boliviana, del Estado Plurinacional de Bolivia, que sacando en la primera vuelta más de 10 puntos al siguiente candidato, se obtiene inmediatamente la condición de ganador. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, la oposición no acepta el resultado. Lo hemos visto a lo largo de todo el continente. No ha habido ningún lugar donde en la emergencia de estos gobiernos de cambio la derecha histórica haya aceptado el resultado. Esto no viene de ahora, ya ocurrió cuando se logró por parte de las presiones populares el sufragio universal, en aquel entonces masculino, en 1848. Algunos dijeron desde la derecha que no había que aceptar el sufragio, porque al ser más los pobres que los ricos, eso iba a implicar que siempre iban a ser derrotados. Pero alguno de los ricos dijo, no, tranquilos, les vamos a dejar votar y encima vamos a ganar las elecciones. Y se pusieron en marcha todo tipo de trucos, subterfugios y mecanismos para que los menos ganasen a los más. El más evidente ha sido siempre el robar las elecciones. Carlos Mesa, representante de la derecha boliviana, no quiere aceptar la derrota en manos de unos indígenas a los que desprecian, a los que insultan, a los que golpean. Lo vimos ya durante la Constituyente y lo vemos constantemente, el desprecio por parte de esta élite blanca que veranea en Estados Unidos o en Europa y que no puede soportar que una mayoría de indígenas les ocupe el espacio que consideran les pertenece. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea se han ofrecido para una auditoría que sea la que establezca si realmente ha habido fraude o si el resultado es tal cual lo ha anunciado el gobierno boliviano. Sin embargo, la oposición, Carlos Mesa, que inicialmente había aceptado el referéndum, ahora dice que no, que lo único que acepta es que ha habido fraude, que tienen que ir a otras elecciones y que Evo Morales es un delincuente. Vamos, ¿y por qué no pegarle directamente un tiro? Algo de eso ya están haciendo, puesto que Carlos Mesa ha llamado a la violencia. Llama la atención que desde España, que se critica la violencia cuando viene de otros lados, aquí estén guardando silencio. Carlos Mesa, que ha recibido el apoyo de la derecha europea, está mandando prender fuego a Bolivia. Y uno se pregunta, ¿dónde está la Unión Europea frenando a los que están matando al pueblo? En España también lo estamos viendo. Si la derecha puede hacer trampa, las hace. ¿O es que acaso no acabamos de enterarnos de que el Partido Popular ha estado mandando falsa información, llamando a la abstención? Ay, cuando surgen fuerzas de cambio. En España, Unidas Podemos. En América Latina, Evo Morales, Alberto Fernández, Rafael Correa, Lula da Silva. Es decir, esos gobiernos que han sacado a los pueblos de la pobreza. Y entonces la derecha, que solamente juega a la democracia con las cartas marcadas de la corrupción, de la financiación ilegal, del control de los medios de comunicación, de las amenazas o cuando no les queda más remedio, de los golpes de Estado, lo aplican. Solo el pueblo salva al pueblo. No os olvidéis que hay gente que vota todos los días y nosotros solamente votamos el día de las elecciones. Hay que ir a votar y después hay que defender el voto con uñas y dientes, como está haciendo el pueblo de Bolivia frente a los que quieren usurparle el gobierno a Evo Morales. Bienvenidos a la frontera desde Murcia, desobedientes. ¿Qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. La protagonista de esta historia es una muchacha de cabellos morenos y ojos de mala de cómic manga, que representa como nadie la impunidad de la derecha en lo material, lo intelectual, lo moral y lo espiritual. Claro, cuando careces de filtros y de frenos y encima te gusta hablar, que no la termines liando sería cosa de la divina providencia. Ya se sabe que la divina providencia actúa cuando quiere. ¿Que por qué ha llegado entonces Ayuso a donde ha llegado? Pues entre otras cosas porque en 2005 se afilió a las nuevas generaciones del Partido Popular y allí se hizo amiga de un tío estupendo, sin barba, llamado Pablo Casado, que entonces le hacía de jefe de camarilla a Aznar y a Gaddafi de intermediario. Hizo Casado que, claro, que aquello lo hizo porque en aquel entonces Gaddafi aún no era un dictador,
y que esas fiebres venían de después, y que cuando aceptó el caballo, es que ni olían su comportamiento. Y Ayuso de oler, menos todavía. Que si a mí alguna vez me tiene que renovar alguien, que me renueve Pablo Casado, que es un tío fantástico. Su carrera dentro del partido fue meteórica, porque a estos del PP hay que reconocérselo, ¿eh? Tienen bien engrasado el mecanismo del acceso al poder y de la formación de sus cuadros. Algo podría aprender la izquierda de ahí. Primero te ofrecen una beca y ahí empiezan casi todos, antes de después contratarles y darles poquito a poquito responsabilidades. Algunos, es verdad, llegan aprendidos. Ayuso pasó de becaria de FAES a viceconsejera de Presidencia y Justicia, en menos de lo que corre Aznar los 10.000 metros lisos. Es lo que tiene ser de la pandilla de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que o terminas en la cárcel o de presidenta. Si bien es cierto que nunca ha sido imputada, un informe de la UCO, revelado en su día por la cadena SER, la situaba como la interlocutora entre el PP madrileño y el conseguidor de la trama púnica, Alejandro de Pedro. La presunción de inocencia en la dirigencia del PP de Madrid es un procedimiento legal al cual todos nos debemos, pero intelectualmente, qué difícil se hace. Pero debe ser que, como digo, a los madrileños les gusta sufrir, a los empresarios también, a las familias también, y han decidido por eso votar al Partido Popular. Son idiotas. Entre barbaridad y barbaridad, en estos pocos meses de gestión, Isabel ha tenido tiempo de ofrecer, por ejemplo, nuevos departamentos para su gobierno, con una pequeña tara, si es que ya existían. En fin, que ya puesta, podía haber planteado crear la Gran Vía o importar de Noruega unos aparatos con luces rojas, verdes y ámbar que sirven para regular el tráfico. O también podía Ayuso hacernos el regalo de hacer pública la receta de ¿qué? Del café con leche. En fin, que también ha logrado convertir a la Comunidad de Madrid en una delegación del gran hermano VIP, fichando a eminencias como el torero Miguel Avellán o al hermano mayor Pedro García Aguado. ¿Será por el dinero de los demás? 20.000 millones de presupuesto dan para eso y mucho más. 21.000 millones serían si no perdonara 1.000 milloncejos anualmente a los ricos. Porque la derecha es muy amiga de perdonar dinero a los ricos porque saben que su vida siempre va a estar después, dentro de esos laberintos. Muy probablemente el señor Aguado o el señor Rivera pasarán en algún momento por esa máquina y quiero que sepan que yo estaré a su lado y les pienso ayudar y les apoyaré. Pero en ese capitalismo clientelar, la sombra de la corrupción siempre está acechando al PP, la Púnica, la Gürtel, el Lezo. Los cuchillos le habían pasado rozando hasta llegar a Valmadrid, una especie de ONG para amiguetes y familiares en apuros. En teoría, el objetivo era ofrecer créditos a pequeñas y medianas empresas que necesitaban ayuda. Una obra de caridad si no fuera porque aquello se convirtió en la casa de Tócame Roque. Un cajero automático donde los Díaz Ferrán y los Arturos Fernández de turno tenían sus propias tarjetas Black y se avalaban ellos mismos. Se calcula que entre 2012 y 2018, 26 millones de euros de los presupuestos madrileños terminaron en las fauces de estos insaciables reptiles. Ahora aflojen ustedes la mosca, que en latín quiere decir la pasta. ¿Qué pasa con los 10.000? Este cocodrilo está en ayunas hace meses. Díaz Ayuso critica que HBO y Netflix han acabado con Telemadrid. Pero ella está haciendo lo mismo, con Paramount Comedy o con el Club de la Comedia. ¿Y quién va a necesitar pagar por contenidos de humor cuando tienes a una presidenta que además te cubre esas necesidades esenciales del ser humano? En su lista de grandes éxitos podemos encontrar frases ya míticas, como aquello de «el concebido no nacido debe considerarse como un miembro más de la unidad familiar». O esa mítica que tanto recordamos todas las noches de asueto, los atascos de Madrid son una seña de identidad de la capital. ¡Ay! Ayuso, que a Notre Dame no le prendieron fuego los rojos, que le prendieron fuego los recortes. ¿Qué ahorro más tonto? Aquel que dejó un solo vigilante en la iglesia, la derecha. Si la dejas sola, ella misma se ahorca. Ayuso, no dimitas nunca, aunque te lo exija tu socio Ignacio Aguado por eso del escándalo de Valmadrid, aunque te lo pida Casado por meterte donde no te llaman y pedir pactar con el PSOE. Aunque seas un efecto secundario de los errores de la izquierda madrileña, no puedes irte, Isabel. Los programas de humor de este país te necesitan. ¿Y La Sexta qué va a hacer? Si cuando gobierna el PSOE ya no son tan graciosos. Tolerancia cero con la corrupción. Aparte del día escogido,
lo que hace al desfile del 12 de octubre un poquito más casposo suele ser la cabra de la Legión, el envilecimiento por parte de José Bono, que puso a desfilar a un antifascista republicano, de esos que entraron en París a derrotar a Hitler, junto a un fascista que peleó por Hitler en la División Azul. Y también algo que nos remite a la chapuza nacional, con la imagen de un paracaidista aferrado a una farola mientras defendía a la bandera. Pero la verdad es que existe una cara del ejército que se oculta bajo una especie de omertá, en el que una reducida casta de mandos juegan a ser una suerte de generalísimos en miniatura. En pleno siglo XXI, en la cúpula militar todavía hoy, hay quien no se ha enterado de que Franco murió hace 44 años, que España es una democracia, que las mujeres tienen los mismos derechos, también en la milicia, y que los altos oficiales del ejército no tienen bula. Para hablar de este tema nadie mejor que Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra expulsado por honesto, por denunciar la corrupción, los abusos y los privilegios anacrónicos en el ejército. Buenas noches y bienvenido a La Frontera, Luis. Adelante. Los grandes aplausos. Encantado. Toma asiento. Oye, Luis, déjame preguntarte, ¿en el franquismo en el ejército sigue ahí? Sí, por desgracia creo que es muy evidente y además tenemos señales prácticamente continuas, ¿no? Desde que Franco murió, el ejército no ha dejado de enviar señales ultraderechistas, ¿no? Las últimas hemos visto como el año pasado, pues más de 1000 altos mandos militares, entre ellos tenientes generales, coroneles, firmaron un manifiesto en contra de la exhumación del cadáver de Franco y a favor de la figura. ¿Perdón? No estaban en activo. Bueno, había algunos que estaban en la reserva, pero lo más importante es que sí habían ocupado cargos de gran repercusión y de gran relevancia en los últimos 15 años. A partir de ahí hemos visto los fichajes que se han realizado por parte de Vox y hemos visto como el 28 de abril, en determinados emplazamientos en los que había militares, el voto a la ultraderecha se elevaba de forma más que considerable. Esto es algo que ha sido muy visible, que ha sido muy ocultado también por una gran cantidad de medios de comunicación, pero que demuestra claramente como hay una clara relación entre las zonas militares, las residencias militares y el voto ultraderechista Vox. Esto es algo que me parece muy alarmante y que demuestra hasta qué punto efectivamente en el ámbito militar hay un pensamiento ultraderechista. Pese a la renovación generacional del ejército, no ha cuajado, ¿no?, una mentalidad más democrática. No, por desgracia no. Lo que hemos hecho ha sido modernizarnos y en esto sí que no se le puede negar al ejército español que se ha modernizado. Cuando Franco murió no teníamos capacidad para desplegarnos prácticamente en ninguna parte del mundo y a día de hoy sí tenemos esa capacidad. Pero eso no quiere decir que nos hayamos democratizado. Pensemos en ejércitos como el turco o como el saudita. Son ejércitos compuestos por personas democráticas, pues me cuesta mucho pensar que los generales sauditas sean democráticos, teniendo en cuenta que es un país que ejecuta todos los años a 100 o 150 personas por motivos como homosexualidad o adulterio. Pero ¿es un ejército moderno? Sí. Muchas veces el sistema, los medios de comunicación nos engañan queriéndonos hacer creer que porque nuestro ejército sea moderno ya es democrático y hay una gran diferencia. Oye, hay militares que exigen la intervención en Cataluña o amenazan incluso a algunos con intervenir unilateralmente, ¿no? Da un poco de susto. Sí, además es muy preocupante porque volvemos un poco a lo que estaba comentando al principio de la entrevista. Son señales que no se han dejado de emitir. Pensemos en el teniente general Mena en el año 2006 amenazando con una intervención militar, un episodio que fue secundado por más de 50 militares. Cataluña está en el punto de mira, está en la diana de los militares. A día de hoy se percibe una gran sensibilidad al respecto, una gran molestia, una gran tensión, una sensación incluso de traición, de que el gobierno está traicionando a los catalanes y al resto de los españoles, y en el ámbito militar hay ganas de intervenir. De hecho, estas señales así no lo hacen ver. Y por otro lado, este mismo fin de semana hemos comprobado cómo ha habido varias asociaciones militares, como Ciudadanos de Uniforme, que ha denunciado que incluso un coronel del Regimiento de Transmisiones 21 en Valencia ha avisado a los militares de que estuvieran prevenidos para poder intervenir en un momento dado en Cataluña. Esto no es inusual si además tenemos en cuenta que el viernes pasado el diario ABC informaba cómo se han reforzado los retenes en Cataluña en las instalaciones militares secundarias, o cómo el 11 de octubre del 2017, justo cuando estaba la situación más caliente en Barcelona, María Dolores de Cospedal hizo público la existencia del Plan Cota de Malla
que prevenía una intervención militar en Cataluña para reforzar a la entonces desplegada Policía y Guardia Civil. Por lo tanto, estamos hablando de algo perfectamente factible. Yo no sé si alguno enloquecido querrá justificar los 8.537 millones de euros de presupuesto en 2019, ¿no? Un arsenal almacenado y yo prefiero que esté almacenado a que algún loco diga vamos a usarlo en Cataluña. Sí, desde luego, pero es terrible porque pensemos que, por ejemplo, el submarino que no flota, 4.000 millones de euros, el avión de transporte militar a 400M, 5.500 millones de euros, un avión con carencias tan graves que queremos devolver la mitad de esos aparatos y como no hemos podido, ahora se los tenemos que revender a otro país, estamos hablando de 9.500 millones de euros. Eso pueden ser invertidos en sanidad, ya no solo un valor incalculable para la ciudadanía, sino que podemos estar hablando de hasta 500.000 de puestos de trabajo. Claro, no sin embargo, quería ir por ahí, hay unas amenazas brutales a miembros del ejército a los que quieren jubilar a los 45 años. Efectivamente, ese es parte de lo que es España. Yo siempre digo que el ejército refleja lo que es España, ¿no? Igual que España es un país que se ha modernizado, pero no se ha democratizado, el ejército ocurre lo mismo. Y en ese sentido es sorprendente ver cómo el ejército tiene capacidad para maltratar a sus militares y sin embargo estos se muestran leales a él, de la misma manera que el PP y el PSOE maltratan sistemáticamente a los ciudadanos y estos les votan una y otra vez, ¿no? Es algo muy sorprendente, pero sí es un problema que debemos de abordar. Escuchamos aquí hace unos cuantos meses a Margarita Robles opinar precisamente sobre este problema y nos planteó que se iba a solventar. Vamos a escucharla. Hay militares a los que se les expulsa a los 45 años del ejército. Y eso también es un puesto de trabajo. Ese es un puesto de trabajo. Ellos firmaron un compromiso, efectivamente, hasta los 45 años. Yo tengo que decir que fue una de mis prioridades tratar de buscar una salida desde el punto de vista legal. No es posible, pero sí que, y ha habido un acuerdo de una subcomisión en el Congreso, pero sí que lo que estamos haciendo, y eso es una de las prioridades, es que aquellas personas que terminen el compromiso que firmaron a los 45 años salgan con una cualificación profesional que les permita incorporarse a la vida civil. Margarita, que además nos han planteado algunos de esos militares que los despiden y después contratan a gente en empresas privadas para hacer lo que están haciendo ellos. Sí, efectivamente. De hecho, hay una gran cantidad de cuarteles que están a día de hoy custodiados por seguridad privada. De hecho, el despliegue que este viernes se anunció en el diario ABC que se iba a producir en Cataluña, en instalaciones militares de segundo nivel, era porque estaban custodiadas por agentes de seguridad. Pero más allá de esta cuestión, lo importante es reseñar que Margarita Robles ha engañado a todos los militares porque en marzo del año 2018 el Partido Socialista presentó una propuesta para paralizar la expulsión de los militares de 45 años que eran expulsados a la calle. Sin embargo, en cuanto ha llegado al Ministerio, se ha olvidado de ellos y les ha traicionado. Es la forma de actuar no de Margarita Robles, sino de todo el Partido Socialista. Pensemos en cómo Margarita Robles el verano pasado, con la venta de armas a Arabia Saudí, cambió el criterio y bueno, todos recordamos aquellos infames episodios en los que se hablaba de bombas inteligentes, bombas de precisión. Bueno, ya podemos vender a los sauditas bombas porque no van a matar a yemeníes porque son de precisión, ¿no? Aquello fue absolutamente dantesco. Entonces esa es la manera en la que el PSOE una y otra vez traiciona a los ciudadanos y en este caso también a los militares. Albert Rivera, que yo no sé si hizo el servicio militar, pero es muy amigo, ¿no?, de las metáforas bélicas, ¿no?, y de convertirlo todo poco menos que en un campo de batalla, ha comparado Barcelona con Alepo y Bagdad. Es insultante, es obsceno inclusive, ¿no? Pensemos que en Siria han fallecido como mínimo 500.000 de personas y en Irak 1 millón de personas, ¿no? No se pueden hacer esas comparaciones tan salvajes. Es cierto que en Barcelona hay un problema y desde mi punto de vista tenemos que afrontarlo con votos, tenemos que afrontarlo con democracia. Barcelona, Cataluña necesita democracia y mientras no afrontemos la situación en Cataluña con democracia, lo único que vamos a hacer es aumentar el problema y desde luego lo que no se va a hacer nunca es resolverlo, ¿no? Ahora vamos a hablar de tu libro, de La guarida de la bestia, pero en tu anterior, en el libro negro del Ejército Español, insistías mucho en la precariedad laboral del Ejército en España. Sí, esto es algo muy, muy importante, ¿no? Porque al final el que nosotros tengamos militares a los que les pagamos pues salarios bajos y sobre todo les tenemos contratados de forma temporal, les hace ser esclavos de sus
esclavos de esos altos mandos en un sentido amplio de la palabra, desde que no pueden denunciar corrupción hasta que tienen que cumplir órdenes infames. En los cuarteles, por ejemplo, se manda a los soldados pues limpiar colillas o limpiar retretes. Esos son episodios que no podrían pasar en un colegio. ¿Se sigue mandando en un a hacer la compra al coronel o al general o a arreglar y pintar la casa o ese tipo de cuestiones? Desgraciadamente sigue pasando. De hecho... Porque era una de las razones, cuando yo era joven, una de las razones por las cuales yo no quise hacer el servicio militar era porque tenía la sensación de que entraba en una suerte de espacio feudal sin derechos, donde además me amenazaban personalmente. Yo que vivía en un barrio, en Argüelles, con muchos militares, me amenazaban: cuando vayas al ejército te vamos a educar, chaval, ¿no? Sí. Me amenazaban y sigue existiendo. Sí, tristemente yo la semana pasada, en María de Molina, bueno, pues yo acababa de salir, curiosamente, de un juzgado y había 2 camiones aparcados con militares uniformados subiendo y bajando muebles. Claro, la pregunta es: ¿qué hacen unos militares uniformados subiendo y bajando muebles? Si aquello es un chanchullo, que tenía toda la pinta, está mal. Pero si no lo es, también está mal, porque los militares no están para cargar y descargar muebles. Es decir, se contrata un servicio de mudanza y se acabó. Y si no se puede contratar ese servicio de mudanza, no se pueden comprar esos muebles. ¿Hay puertas giratorias en defensa? Por supuesto. Por supuesto, lo que hay es una noria giratoria en defensa, es absolutamente obsceno. De hecho, ese es uno de los grandes problemas por los que seguimos comprando material defectuoso y además, cuando compramos este material defectuoso, no se implementan sanciones. Pensemos, por ejemplo, en Navantia, cuando bueno, pues compramos ese submarino que nos flota, cuya factura a día de hoy es de 4.000 millones y fue subiendo desde los 2.000 millones, en lugar de sancionar a la empresa, lo que se hace es ir gastando cada vez más para solucionar el problema. Pero la realidad es que tras Navantia hay una serie de empresas que ganaron mucho dinero. Por ejemplo, Abengoa, de la que algo tendrá que decir Josep Borrell, que es la que hizo los propulsores que a día de hoy todavía no funcionan. Es decir, hemos leído en periódicos económicos la vinculación que había entre la compra de armas, el rey Juan Carlos I, personas como Eduardo Serra. Sí, por supuesto. Por desgracia, la figura de los comisionistas es terrible. Y es terrible porque ha funcionado de forma en negocios legales, pero también en negocios ilegales. Es decir, tenemos un king, entre comillas, perdido en el caso de FX, en el que hay muchos millones de euros, en el que hay varias piezas separadas, desde una pieza en Brasil, otra en Angola, ahora se está analizando otra en Arabia Saudí, y están buscando todavía al King, que es el mayor comisionista de toda esta historia. Y bueno, pues uno no sabe quién puede ser el King, como es... En inglés, King, bueno, no sé quién puede ser, pero bueno, como M. Rajoy, ¿no? Que también es muy difícil de saber quién es. Pero bueno, creo que nos podemos hacer una idea. ¿Hay diferencia entre el ejército español y ejércitos de nuestro entorno, como el francés o el portugués? Por supuesto, ¿no? Tristemente, por un lado hay que dejar claro que el ejército español sirve a las grandes empresas mundiales como lo hacen cualquier otro ejército europeo. Hasta ahí, esta es una crítica que no se puede pasar por alto. Pero por otro lado, y esto es muy importante, sí que han vivido procesos de democratización. Tienen sindicatos, carecen de justicia militar. La justicia militar, pensemos que es una justicia de amiguetes, de compañeros de trabajo. Es un privilegio franquista, un anacronismo y además es una anomalía en Europa. Todo eso, Luis, te costó la expulsión del ejército en base a una ley que solo rige la Guardia Civil. Un cuerpo al que tú no has pertenecido, pero se te aplicó una legislación para echarte del ejército. Efectivamente, y además hemos denunciado a la Comisión Europea, ya no al Tribunal Supremo, sino al Estado español, por esta vulneración de derechos, y a día de hoy están estudiando esta cuestión y además pues queda pendiente el Tribunal Europeo. Lo triste es que han pasado ya 5 años, preveemos que puedan pasar otros 4 o 5 años, y si dentro de 5 años me dan la razón, pues esperar 10 años para que te den la razón, pues al final termina siendo en sí mismo una injusticia terrible. Claro. ¿No? Oye, leyendo tu último libro, En la guarida de la bestia, estremece, ¿no? En septiembre del 98, el suboficial se sacó ante un cabo el pene por la abertura de la bragueta e hizo un comentario sobre el tamaño del mismo. En octubre de ese año, el suboficial le dijo a una soldado dentro de su vehículo: estás muy buena, estás para que te echen un polvo y te voy a follar aquí mismo. Mientras le tocaba el muslo, ante ello, al bajar del vehículo, la soldado se refugió en el baño y cerró la puerta con el pestillo interior. A pesar de esto, al día siguiente volvió a insistir, se acercó a ella en la cantina, le dijo que estaba muy buena, le tocó otra vez el muslo. El soldado informó a su jefe directo de lo sucedido, pero este le recomendó que las quejas las hiciera por escrito, como si no fuera su deber tomar las medidas oportunas ante la comisión de un delito e informar
inmediatamente a sus superiores. Posteriormente, el mando manoseó los pechos de una soldado por encima del uniforme, bajo pretexto de revisar la uniformidad de la mujer. Ella protestó ante los tocamientos. El suboficial le dijo: si tuviera 20 años menos, te pegaría un polvo que te dejaría como nueva. Según el comportamiento que tengas conmigo, así te pondría las notas de ampliación del compromiso, de las que depende la renovación de tu contrato. El suboficial la manoseaba de manera constante en la cara, nuca y nalgas, incluso le cogía la mano y le decía que la quería y que para él era algo especial. Este suboficial fue después condenado solamente a 2 años por un supuesto error de un fiscal, y da una sensación de impunidad dentro del ejército para las mujeres que aterra. Terrible, sí, porque por un lado tenemos un sistema en el cual en los últimos 3 años se han producido 90 denuncias con 0 condenas. Ni una sola condena de las últimas 90 denuncias ha prosperado. En el libro se recopilan prácticamente todos los casos de relevancia que se han producido, y la tasa de condenas se sitúa entre el 5 y el 8%. ¿Esto qué significa? Que las mujeres prácticamente no tienen ninguna posibilidad de condenar. Pero es que además la tasa de denuncias dentro del ámbito militar ha sido en los 3 últimos años entre 4 y 8 veces superior a la sociedad. Es decir, una mujer en un cuartel tiene entre 4 y 8 veces más probabilidades de ser acosada, agredida sexualmente o violada que en un callejón, que por la calle, pero que es en la noche, que en una oficina. Es algo absolutamente terrible. Querida Margarita Robles, te pedimos que escuches esto. Eres mujer, tienes sensibilidad feminista. Es intolerable que esto esté ocurriendo en los cuarteles. Bueno, pero Margarita Robles es una gran estafa. Quiero decir, Margarita Robles tiene conocimiento de esto que está sucediendo, y lo que dijo en julio de este año es que la tasa de denuncias era insignificante. ¿Y por qué dijo que la tasa de denuncias era insignificante? Y además, ¿por qué engañó a toda la ciudadanía al respecto? Porque lo que cogió es que dividió todas las denuncias, las 90, aunque ella solo contó las 47 penales, pero es indiferente, las dividió entre el total de efectivos militares. Claro, en las Fuerzas Armadas hay un 12,5% de mujeres, en la sociedad hay un 50%. Con esta simple división lo que hizo fue difuminar la tasa de denuncias, cuando realmente las mujeres acosadas, o sea, las acosadas, las violadas, las agredidas son las mujeres, no los hombres. Tú cuentas en el libro casos de una mujer que ha terminado expulsada del ejército y su violador condecorado, el caso de Patricia Ortega, la primera mujer general de brigada ninguneada por sus compañeros de promoción, el tabú de los tabúes, es decir, los delitos sexuales que hay entre gays y lesbianas, que, como acabas de plantear, estadísticamente es imposible que no hayan casos de acoso, ¿no?, entre militares. Ninguno. No hay contemplado ninguno. Solo hay 2 cuestiones, dos casos que ha habido de 2 mandos homosexuales para 2 subordinados heterosexuales, pero no hay denuncias entre homosexuales, entre lesbianas, y esto no puede ser. Es obvio que estamos ante un tabú. ¿Por qué? Porque si para una mujer denunciar ya es un problema, no solo es un problema, sino realmente una mujer dentro de las Fuerzas Armadas no puede denunciar. O sea, una mujer dentro de las Fuerzas Armadas, tenemos que ser claros, lo que tiene es que dejar que la violen o que la acosen o que la agredan sexualmente o irse a su casa, pero denunciar, ¿para qué? Si vas a perder tu trabajo, te van a acosar laboralmente, y encima la posibilidad de conseguir una condena en los últimos 3 años es del 0%. ¿Para qué vas a denunciar? Pues ahora imaginémonos que esa mujer además es lesbiana y encima va a dar a conocer su sexualidad, o que se trata de un hombre que es homosexual y tiene que dar a conocer esa sexualidad. Pues estamos hablando de un imposible, les estamos pidiendo un imposible. Y esto además se soluciona de una forma muy sencilla, y es eliminando la justicia militar. Se elimina la justicia militar y las mujeres y los hombres tendrán una serie de garantías a la hora de denunciar, efectivamente. Luis Gonzalo Segura, en La guarida de la bestia, segunda edición, militar valiente que se ha atrevido a denunciar todo lo que no funciona, todo lo que no ha funcionado y lo que no está funcionando tampoco ahora con el gobierno del Partido Socialista, y una persona a la que yo tengo cariño, que es Margarita Robles, pero por lo que nos cuentas parece que no ha mejorado mucho la situación del ejército. Mucha suerte, Luis, y aquí sabes que por lo menos en la frontera tienes tu casa, porque me consta que no te está resultando tan fácil presentar este libro ahora que está el gobierno del PSOE como cuando estaba en la oposición. Sí, efectivamente. Tristemente, lo primero que hizo Margarita Robles fue traicionarnos a los denunciantes de corrupción, a lo que nos decía que nos iba a proteger, pero cuando se convirtió en ministra dejó hasta de responder al teléfono.
Y uno de los grandes problemas que tenemos es con esos medios de comunicación que se presentan como progresistas, pues cuando gobierna el PSOE, por no erosionarle, esconden y ocultan estas realidades. Luis Gonzalo Segura, en la guarida de la bestia. Muchas gracias por estar aquí en La Frontera y hasta pronto. Muchas gracias. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en La Frontera. Hoy vamos a hablar de la violencia legítima. La violencia nunca es legítima. La violencia nunca, para nada. Con violencia no. Esta es una postura muy bonita y bastante fácil de defender, pero que si lo piensas no tiene ningún sentido. Por lo menos en este contexto y en este sistema en el que pareciera que estamos de acuerdo en que la mejor forma de gobierno son los estados democráticos. Y los estados democráticos, queridas amiguis, se basan en una premisa, que no lo digo yo, que lo dijo Max Weber, que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. Es decir, que asumiendo que entre personas es prácticamente inevitable que surjan violencias, el Estado sería el único que puede ejercerla de manera legítima. Así que básicamente el sistema en el que vivimos se resume en que solo puede ser violenta de manera legítima la policía y el ejército. Qué seguras nos hace sentir eso, ¿eh? Pero que el Estado tenga el monopolio de la violencia legítima no significa que sea el único que la puede ejercer. Significa que el Estado decide cuál es la violencia legítima y cuál no. Porque resulta que a veces la violencia es legítima. Y resulta que cuando lo es y cuando no, no es una realidad objetiva, es un consenso. Y a veces ese consenso está reñidito. Una conclusión a la que he llegado yo últimamente es que siempre que alguien ejerce la violencia, lo hace creyendo que es legítima. No legal, ni siquiera justificada, pero sí legítima. Es decir, cada vez que alguien ejerce la violencia sobre alguien, cree que tiene derecho a hacerlo. Cada vez que un machuno le da un puñetazo a otro en la puerta de una discoteca, cree que se lo merece, cree que tiene derecho a hacerlo. Cada vez que una madre o un padre le meten una bofetada o un azote a una criatura, creen que es por su bien, creen que tienen derecho a hacerlo. Cada vez que un hombre le mete una hostia a su mujer, cree que tiene derecho a hacerlo. Cada vez que un tío penetra a una mujer contra su voluntad, cree que la tía se lo merece y sobre todo cree que él se lo merece. Cada vez que un policía da un porrazo o dispara una pelota de goma a alguien que protesta en la calle, cree que en nombre de la seguridad tiene derecho a hacerlo. Hasta la fecha, y hasta que decidamos lo contrario, estamos discutiendo de manera estéril sobre lo que es la violencia legítima. Porque aquí el criterio que se ha impuesto es cuál es la violencia legal, es decir, cuál es la que el Estado dice que es legítima. Pero vivimos en un Estado en el que hasta los años 60 tu marido te podía asesinar si te encontraba en flagrante delito de adulterio. Es decir, no solo era legítimo, sino legal matarte. Y hasta los 80 no se incorporó la violación dentro del matrimonio en el Código Penal, porque tu marido te podía penetrar contra tu voluntad. Era legítimo y también era legal. Pero ¿esto cómo puede ser así? ¿Serio? No tenía ni idea. Pues porque nuestros sistemas democráticos se siguen basando en esta idea rusoniana del contrato social, según el cual las personas renunciamos a parte de nuestra libertad a cambio de que el Estado nos proteja. Y parte de esa libertad a la que renunciamos es asumir que solo el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, que es legítimo lo que ellos manden. La cosa es que si el Estado incumple su parte, la de protegernos, la de garantizar nuestros derechos y libertades, igual es el momento de incumplir la nuestra, ¿no? Por cierto, nuestros estados democráticos tienen su origen en la Revolución Francesa y allí inventaron la guillotina. Hoy os dejamos con una frase de Paul B. Preciado. Me di cuenta de que cuando socialmente no percibes la violencia es porque la ejerces. Son tus privilegios los que te impiden verla. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Saludos desde la plaza de la universidad en el campus de la Merced, de la Universidad
de Murcia, donde la resaca de la manifestación de ayer sigue pesando en la cabeza dolorida, sobre todo de los líderes del Partido Popular, que llevan gobernando 24 años y sin embargo tuvieron la caradura de ir a la manifestación. Es verdad, lo hicieron al final del todo, donde nadie casi les reconociera, salvo sus medios de comunicación afines, para decir que habían estado. No tuvo tanta suerte Cristina Narbona, una mujer, es verdad, comprometida con el medio ambiente, pero con un pequeño problema, que es la presidenta del Partido Socialista, que tampoco es que se haya roto el pecho por defender el medio ambiente en nuestro país. Vaya, que cuando llegó a la manifestación fue abucheada. Bueno, hay que entenderlo. La gente de Cartagena y de Murcia han visto como esta joya, este lugar emblemático, la laguna salada más grande de toda Europa, que está a punto de convertirse en un nuevo mar muerto. Los desmanes por parte desde el franquismo, las inmobiliarias, los desmanes de gente que utiliza pozos ilegales, las desaladoras igualmente ilegales, las grandes empresas agrarias o empresas como Pozo, que de alguna manera van apretando a los pequeños campesinos y a los pequeños productores a que se comporten de manera no tan respetuosa con el medio ambiente como respetuosa con la posibilidad de llegar al fin de mes. Vamos, que estas empresas terminan corrompiendo hasta casi cualquiera. Claro, están después los nuevos héroes de la Marvel, los ecologistas, y resulta que llevan más de 25 años diciendo cuidado, que se está acabando el mar menor. ¿Y qué decían los del PP? Se reían, es que no os acordáis los chistecitos que siempre se han hecho, que si el pingüino peregrino, que si la foca de por aquí, que si la ballena de por allá. Bueno, pues aquí decían, no, si al final va a ser más importante la lagartija roja que los puestos de trabajo. Mentirosos, porque puestos de trabajo nunca han creado. En fin, que aquí en Murcia y en Cartagena han llenado las calles por primera vez en muchos años. Gente que nunca había ido a una manifestación. No voy a decir que hubiera gente con tacones, pero algunas del PP las había. Igual que algunos señores que iban casi con traje y corbata, pese a los calores que hacía en noviembre, que es otra señal de que el calentamiento global va bien en serio. Ha sido muy emocionante ver a tantísima gente, 55.000 personas según la Policía Municipal. Es decir, que habría fácilmente 80.000 personas en las calles, diciendo que no quieren que les roben el futuro a sus hijos y a sus nietos, que hay cosas que no se pueden comprar con dinero, que cuando conviertes el medio ambiente en una mercancía terminas pudriéndola, desecándola, desertizándola, que es lo que ha hecho el Partido Popular, ya digo, con el mar menor. La gente empieza a tener conciencia. ¿Llegarán al 10N? ¡Ah! Ojalá. Igual diciendo esto desde la universidad alguien nos hace un poquito más de caso. Hasta mañana, desobedientes.